hice un faux track, ya me olvidé. Un tema que fue nuestro lugar en el universo. Con nuestro hermano Gatús, estaban allí los dos. Ustedes son astrónomos, ustedes conocen el cielo, a lo mejor más que yo, ¿no? Porque yo todavía no estuve allí, pero ustedes lo han visto, qué maravilla. Y creo que aquel tema que nos trajiste nos impactó a todos y me pareció que eres una persona que sabes comunicar. Y yo le dije, Vamos a ver. Creo que lo desafié y tomaste un tema que a mí me parece maravilloso. Así que yo solamente quiero orar por ti hoy y que el Señor te dé la sabiduría y a la iglesia pedirle que abramos los oídos y podamos disfrutar de este momento. Señor, oramos por Rodrigo, gracias por su vida. Señor, dale sabiduría y entendimiento para transmitirnos hoy acerca de este tema tan importante, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Bueno, sí, el pastor me animó a compartir el tema con ustedes hoy día y me envió la lista de temas. Como ustedes saben, hemos estado estudiando la Biblia, partiendo desde el Génesis, yendo libro por libro, y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y de los temas del Nuevo Testamento, las parábolas siempre me llamaron la atención porque son historias muy, muy simples que la gente se podía identificar bastante bien, pero que tienen una verdad tan profunda que la verdad, si hiciéramos una predicación por parábola, tendríamos que hacer bastante. Entonces lo que hice fue seleccionar dos que vamos a compartir hoy día y también vamos a estudiar un poco qué son las parábolas, por qué Jesús las utilizó. Entonces lo primero, y esto funciona perfecto, lo primero es que la parábola no es un término bíblico. La parábola, la verdad, es un concepto matemático. Es una curva. En matemática, cuando uno estudia la parábola, es una curva que tiene como propiedad que si uno la corta por la mitad, tiene dos lados idénticos, como ustedes ven en la imagen ahí. Y ustedes podrán pensar, ok, eso es matemática, quizás complicado, pero no, la parábola está en todas partes. Cuando ustedes ven a Lionel Messi pegarle un tiro libre, eso, lo que sigue la pelota, eso es una parábola. Cuando ustedes toman una piedra y la tiran al lago, lo que sigue es una parábola. Entonces, todo nuestro día a día está lleno de esto que se llamamos parábola. Ahora, en la Biblia, el término parábola se usa para referirse a una historia que Jesús no solo usa, o sea, habían rabís en la época que también usaban parábolas. Era un elemento de enseñanza en la época, en el que se cuenta, por un lado, una historia muy simple que la gente se podía sentir identificada. Como por ejemplo que yo hoy día les dijera, ¿saben qué? El reino de Dios es como cuando hoy yo me subí al Uban y habían 4 tipos de personas. Y es una cosa así, en que ustedes pueden decir, ok, obvio, yo he tomado el Uban, yo sé de qué está hablando. Eso es un lado. Pero luego viene la interpretación. Y en la interpretación, la parte clave es que, de la interpretación es que tienen que entender de que Jesús se encarga de darles el significado y de que ese significado en el fondo, que es una verdad del reino de Dios, estaba oculta para muchos, pero cuando Él la compartía, las personas podían entender un misterio. Y un misterio es una verdad del reino de Dios que quizás no era obvia a sus ojos, pero después de contar la parábola y conversar y contarles cuál era el motivo de la parábola, la gente podía inmediatamente hacer la asociación y aprender algo nuevo. En el Nuevo Testamento hay alrededor de 30 a 40 parábolas y depende de alguna forma cómo ustedes cuenten cuántas parábolas hay. Y es muy importante que cuando ustedes estudien las parábolas en su casa, por ejemplo, cuando las lean en la Biblia, entendamos que las parábolas tienen un mensaje clave. Jesús, por ejemplo, en la parábola que vamos a compartir hoy día, que es del sembrador, quería hablar de cuál es la actitud de nuestro corazón para recibir la palabra. Entonces, siempre tienen un mensaje clave. Y es claro que cuando ustedes estudien la palabra, acuérdense, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el mensaje clave de esta parábola? Ahora, también hay muchos detalles dentro de las parábolas, y esto se presta para que uno pueda sobreinterpretar las parábolas. Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, preparando este tema, yo me entraba a YouTube a ver prédicas de otras personas hablando de parábolas, y hay muchas veces en que cada elemento de la parábola se intenta interpretar. Y hay que tener cuidado, porque eso puede llevar a que nosotros no entendamos realmente el corazón de la enseñanza. Entonces, cuando ustedes lean las parábolas, recuerden siempre pensar, preguntarse, ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál es el mensaje central? Y eso es lo que realmente tiene que guiar después
lo que nosotros vamos a hacer con lo que aprendimos. Ahora, avancemos. La primera parábola que contó Jesús es la parábola del sembrador. Dice que Jesús estaba con las multitudes y les empezó a contar en parábolas y contó su primera parábola. Esto llamó la atención de sus discípulos. Si ven en Mateo 13, les dijo, los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Y él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran, no ven, aunque oyen, ni escuchan, ni entienden. Para entender qué es lo que venía antes de esto, Jesús había tenido un encuentro muy fuerte con los fariseos. Habían traído un endemoniado que estaba ciego y que estaba sordo, y Jesús lo había sanado. Y dice que los fariseos que estaban ahí y que vieron el milagro con sus ojos, lo acusaron de echar demonios a través de Satanás. En el fondo no querían ver. Como no lo podían acusar de decir esto es mentira porque con sus propios ojos estaban viendo lo que él estaba haciendo, simplemente decían esto tú tienes que estar trabajando con Satanás. Eso desató un conflicto bastante fuerte y Jesús cambió su método de enseñanza. Y dice Mateo que desde Mateo 13 en adelante dice que Jesús les comenzó a hablar a las multitudes en parábolas. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que aquellos que realmente querían ver, aquellos que realmente querían escuchar, iban en la parábola a encontrar lo que Dios les quería decir. Pero eso entonces requería de la actitud de esas personas para querer aprender, para querer escuchar. Por ejemplo, en Mateo 13:34 dice, sin emplear parábolas no les decía nada. O sea, Jesús realmente, esto ya como en la segunda mitad de su ministerio, comenzó a comunicarse a través de parábolas. Yo traje unos papelitos que mi esposa cortó, debo reconocer, que tienen la lista de todas las parábolas que Jesús contó desde Mateo 13 en adelante. Están en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. En Juan no hay parábolas. Así que obviamente mi desafío para el tema de hoy día es que después en su casa ustedes tomen esta tablita y le empiecen a hacer un check a cada una de las parábolas, porque aquí hay muchas verdades que aprender. Voy a dejar estos después en la puerta, así que si ustedes se quieren llevar uno, acá hay una lista, cosa que puedan después estudiar ustedes en su casa, todas las parábolas que están disponibles. Ok. Entonces vamos a la primera parábola. Esta es la primera historia que contó Jesús. Dice que él estaba en una playa, que llegaron las multitudes, entonces él se subió a una barca, se entró un poco en el mar para poder verlos a todos y comenzó a hablarles esta parábola que dice así. Un sembrador salió a sembrar. Pausa. Esto era totalmente entendible por todos. Quizás mientras estaban ahí estaban viendo gente sembrar, o sea, todos se identificaban con esto. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Luego dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, esto es súper interesante porque Jesús cuenta un relato que dice, ok, quizá aquí se van a perder y no lo van a entender. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga, les está diciendo, ¿saben qué? Aquí hay una verdad del reino de Dios y si ustedes quieren, está disponible para ustedes. Pero ustedes tienen que esforzarse en el fondo y entender ese significado. ¿Por qué esta parábola es tan interesante y elegí en el fondo compartirlo hoy día? Porque nos toca a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que no le afecta esta parábola. En el fondo lo que está diciendo Jesús es que todos nosotros en nuestro corazón tenemos un tipo de suelo. Y define 4. Está el camino, por ejemplo, imagínense donde uno se va a poner a sembrar y obviamente hay un camino que separa los distintos terrenos y ese camino es duro. Cualquier semilla que caiga ahí no va a crecer. Está el terreno que dice sin mucha tierra. Y si ven ahí, no sé si esto tiene un puntero láser de hecho. Oh, genial. Ahí esa foto es del desierto de Atacama en Chile, que es mi país. Elías celebra aquí atrás, sí. Chile, desierto de Atacama. ¿Saben ustedes que en el desierto pasa algo muy bonito? Que cuando llueve, muy rara vez, florecen.
el desierto. Se llama el desierto florido. Es decir que yo una vez pude ir y es realmente maravilloso porque ustedes ven el desierto y las flores. Ahora, esas flores duran una semana, 5 días, no pueden durar más porque están en el desierto, no echan raíz, se terminan secando. Entonces ese es el terreno pedregoso donde no hay mucha tierra, en el que pueden crecer cosas, pero que van a morir muy pronto. El otro terreno es el terreno de los espinos, donde la semilla puede caer, puede crecer, pero los espinos la van a ahogar. Y finalmente, el último tipo de terreno es la buena tierra, es la tierra fértil, donde cae la semilla, crece y da fruto hasta el 100 por 1. La interpretación que Jesús le da luego a sus discípulos y a los que se acercaron es la siguiente. El camino representa aquel que recibe, en el fondo cae la semilla y no crece, está cerrado, no la escucha. Y muchos de ustedes pueden pensar, entonces está hablando de aquellos que quizás no creen en Cristo. Pero la verdad es que Jesús, con el primer ejemplo del camino, estaba hablándole a los religiosos de la época. Le estaba hablando a aquellos que, escuchando y viendo al Hijo de Dios, no querían ver y no querían escuchar. Y esto me impacta, porque yo creo que yo debo ser, en mi corazón debo tener de estos 4, de alguna forma. Y en algunas áreas de mi vida cristiana, quizás yo soy así. La religión me ciega. De alguna forma no soy capaz de ver lo que Él me quiere mostrar. El segundo, el sin mucha tierra, dice Jesús que era cuando cae la palabra y uno la recibe con alegría. Por ejemplo, uno lee algo en la Biblia en la semana o viene aquí el domingo y se comparte una palabra de ánimo y uno la recibe con la mayor de las alegrías. Pero como nuestro corazón no está preparado para recibirla, esa alegría dura 1 hora, 2 horas, una tarde y luego se acaba. El de los espinos, que es el tercer tipo de suelo, dice de que uno recibe la palabra y la palabra comienza a crecer, pero después están las preocupaciones de la vida. Lo otro que dice es el engaño de las riquezas, que finalmente ahogan esto que comenzó a crecer en tu corazón. Y yo creo que esto también es verdad. Hay muchas veces que uno recibe una palabra y uno tiene fe, pero después, obviamente, en la semana, uno vuelve al trabajo, a las situaciones cotidianas, y se hace todo más difícil, y la palabra se pone a prueba. Y eso es lo que él se refería con los espinos. Estos son los espinos que terminan ahogando la palabra y no permiten que dé fruto. Y finalmente está la tierra fértil, que dice que es aquellas personas que entienden la palabra, que tienen un corazón preparado, y que la palabra va a dar fruto hasta 100 veces. ¿Por qué es importante entonces entender esta parábola? Porque esta parábola es acerca del suelo, de nosotros. Esta parábola no es acerca del sembrador. No es si el sembrador iba tirando la semilla así, o a 2 manos, o iba sembrando semilla por semilla. Que sería el equivalente de poner toda la responsabilidad en el pastor, por ejemplo. Y decir, de acuerdo, dependía, como él comparta el tema, es que si yo voy a aprender algo. Esta semilla no está hablando de las capacidades del que comparte, del que transmite. Esta semilla tampoco está hablando de la semilla. Esta parábola tampoco está hablando de la semilla. Ustedes saben que hoy en día uno incluso puede alterar genéticamente las semillas para hacer tomates que resistan el frío y cosas por el estilo. Pero esta parábola no está hablando de que que en el fondo de alguna forma adornemos la palabra para que la gente la pueda recibir. Lo que está hablando esta parábola es de que nosotros que somos el suelo, que tenemos aquí en el corazón un tipo de tierra que va a recibir esta semilla, esté de forma dispuesta como tierra fértil para que esa semilla produzca fruto. En el fondo, en resumen, la respuesta que nosotros vamos a tener, por ejemplo, la palabra que yo voy a compartir hoy, la respuesta que van a tener no depende de mí o mis capacidades, depende de, en el fondo, cuán dispuesto está su corazón de escuchar esa palabra y de permitir que esa palabra crezca. Es el fruto lo que evidencia que la palabra es un efecto. Si yo, por ejemplo, escucho una predicación acerca del arrepentimiento y yo creo que esa palabra encontró tierra fértil en mi corazón, en una semana, en un mes, en un año tengo que examinar si es que esa palabra dio fruto. Si no dio fruto, quiere decir que esa palabra simplemente no encontró tierra fértil en mi corazón. Entonces lo que determina que nosotros realmente escuchamos la palabra
No es que al final del día yo diga, uy, hoy yo puse atención, hoy estuve atento, no me distraje, no me quedé dormido, hoy día escuché. No es eso. Lo que realmente nos demuestra que una palabra hizo efecto en nuestras vidas es que nosotros vemos el fruto de esa palabra. Ahora, es importante entender de que eso entonces depende de nosotros. Estoy casado con Fares y Olivia, mi hija de 1 año, y hay veces que nos cuesta llegar el domingo porque pasa de todo ahora con una bebé. Es como que de repente hay que cambiarla, justo antes vamos saliendo y pasa de todo. Hay veces que realmente llego acá el domingo y siento que es como que ya cumplí. Es como ya solo el hecho de llegar y sentarme, dije, Señor, ya hice mi tarea, estoy acá. ¿Qué más quieres? O sea, esto ya fue todo un desafío. Y lo que aprendí estudiando y preparando este tema es que eso no es suficiente. Que venir acá el domingo y sentarme y decir, cumplí, aquí estoy, no basta. Porque en el fondo, lo que está mostrando esta parábola es que no es el hecho de estar, sino el hecho de qué tipo de corazón tienes para recibir la palabra, que va a determinar si la palabra tiene un efecto en ti. Entonces es muy importante que nosotros nos examinemos y nos demos cuenta de si nuestro corazón está preparado para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dice, por ejemplo, aquí hay un par de ejemplos bíblicos, pero dice en Lucas 8:18 que Jesús le llamaba a sus discípulos, decía, pongan mucha atención, es decir, escuchen lo que estoy diciendo, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará. Hay una bendición, hay un mensaje en cada palabra que leemos, que escuchamos. Y lo que nos llama Jesús es a poner mucha atención, a estar atentos. Está también David, cuando en el Salmo 51 dice, crea en mí un corazón limpio. En el fondo, Dios puede crear en ustedes y en mí un corazón en el que haya tierra fértil. Eso es posible para Dios. Es imposible para nosotros. Nosotros sí tenemos que dar el primer paso y pedirle a Dios de que cree ese corazón en nosotros. Tal como decía David, crea en mí un corazón limpio, ustedes le pueden pedir a Dios que examine el corazón de ustedes y que en el fondo les dé un corazón conforme a su palabra y que les permita que sea como tierra fértil, donde la palabra que Él pone pueda crecer y dar mucho fruto. Por último, algo que aprendí preparando este tema que yo desconocía por completo en mis muchos años de participar en la iglesia, es que yo creía que las parábolas eran solo para los discípulos. Y eso lo encontraba un poco injusto porque yo decía, wow, o sea, Jesús tiene aquí 3.000 personas y les comparte una parábola, pero en realidad solo se le va a explicar a 12. Y la verdad es que yo estaba completamente equivocado. Si ustedes ven en Marcos 4, que es como el equivalente de la parábola del sembrador, pero en el Evangelio de Marcos, dice que después de que Jesús contó la parábola del sembrador, se acercaron los discípulos, y leo textual, y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas. Es decir, que vinieron las multitudes, él les compartió la palabra, y los que estaban realmente interesados se acercaron a Jesús, y Jesús no los echó, obviamente, y él les compartió el mensaje de las parábolas, la interpretación, se la entregó a sus 12 discípulos, pero también se la entregó a aquellos que estaban ahí porque querían escuchar y aprender más. Y yo creo que eso nos tiene que servir como un ejemplo a todos nosotros, porque ciertamente requiere un paso extra. Como les decía, para mí antes pensaba, llegué el domingo, cumplí. Bueno, ahora entiendo de que requiere un paso extra. Y si ese paso extra significa después de la reunión conversar con alguien para pedir una aclaración o saber cómo interpretar mejor el tema, hay que dar ese paso extra. Eso es lo que hicieron estas personas. Se fueron las multitudes, pero ellos dijeron, yo no me voy hasta que converse con Jesús y le pregunte qué es lo que estaba intentando enseñar. Entonces, si se dan cuenta, todos estos ejemplos que he dado hablan de nosotros, de la iglesia, de cómo es nuestra actitud, el estado de nuestro corazón, el que va a determinar el efecto que va a tener la palabra en nosotros. Entonces, la responsabilidad está en nuestras manos. No está en el que la comparte, o sea, sí, el que la comparte obviamente tiene una labor de hacerlo con excelencia, pero ahí llega hasta ahí. Después de eso depende de nosotros si esa palabra va a dar fruto o no va a dar fruto. Así que en esta parte, antes de pasar a la siguiente parábola, me gustaría hacer una pequeña pausa para que oráramos acerca de este punto en particular. Después de estudiar esto, yo me acuerdo que oré y le pregunté al Señor inmediatamente, wow, ¿cuál es el estado de mi corazón?
¿hay tierra fértil en mi corazón? ¿O en realidad tengo tierra pero está llena de espinos? Y la verdad, todo lo que aprendo después se termina ahogando. Para mí, si yo me puedo ir de aquí hoy día después de esta reunión, con que ustedes le hayan hecho esta pregunta a Dios y Dios les haya empezado a mostrar cuál es el estado de su corazón, yo voy a ser profundamente feliz. Porque reconocer cuál es el estado de nuestro corazón es el primer paso. Y el segundo paso es como David. Vamos donde Dios y le decimos: Señor, créame un corazón limpio. Señor, dame tierra fértil donde la semilla pueda brotar. Así que en estos próximos, 30 segundos voy a orar y los invito a ustedes a hacer esta reflexión y esta oración conmigo. Señor, te queremos dar gracias porque tu palabra nos habla a nosotros para que seamos mejores y más como tú. Por favor, revélanos, Señor, a cada uno de nosotros, tu iglesia, cuál es el estado de nuestro corazón. Y si es tierra fértil, gracias, Señor, porque has preparado en nosotros un corazón con tierra fértil. Pero si es tierra con espinos, enséñanos a ver qué son esos espinos, Señor, para que tú los puedas sacar. Si es tierra que no es muy profunda, agrega profundidad a nuestros corazones, Señor. Señor, si hay áreas de nuestro corazón que son como el camino, tierra dura, donde no crece nada, hoy te pido, Espíritu Santo, que tú nos puedas revelar cuáles son esas áreas, para que tú puedas transformar esa tierra dura en tierra fértil. Espíritu Santo, sabemos que tú tienes el poder para transformar nuestros corazones. Y pido hoy que tú nos reveles a nosotros como iglesia qué áreas tenemos que cambiar, qué áreas tenemos que preparar mejor. En el nombre de Jesús, amén. Espero entonces de que el Espíritu Santo les haya mostrado el estado de su corazón y cómo mejorar. Y dos, que los haya convencido de que es importante prestar atención a lo que viene ahora, que es la siguiente parábola. Y es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, a diferencia de la parábola de la semilla del sembrador, es una de las últimas parábolas que Cristo compartió. Es una parábola que va de la mano con otras parábolas que tienen que ver con que tienen un mensaje central, y ese mensaje central es que Él va a volver. Entonces, en esta parábola, Jesús habla del reino de los cielos y le dice a las multitudes: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Claramente, en esta parábola, el Señor, la persona que entrega los talentos, es Jesús. Y sabemos que Él es una persona rica, que es capaz de dar para administrar, y que se va, pero se va con la promesa de volver. Cuando uno lee la palabra talento, inmediatamente se le viene a la mente las capacidades, ¿no? Como cuán bueno, si soy rápido para hacer cálculos matemáticos o si soy bueno para el fútbol. Pero en esa época la palabra talento, en el contexto de esta historia, era una unidad de medida de peso. Entonces, un talento equivalía aproximadamente a 33 kilogramos. Entonces, si ustedes piensan que les dejó un talento de oro, bueno, imaginemos 5 talentos de oro. 5 talentos de oro son 5 talentos por 33 kilogramos. Busqué en Google, el oro está a 35.000 euros el kilogramo. Entonces, si ustedes multiplican 5 por 33 por 35.000 euros, les da 6 millones de euros. Es decir, al primero, al que le dejó 5, le dijo: aquí tienes 6 millones de euros. Al otro le dijo: aquí tienes 3 millones de euros. Y después a uno que le dejó 1, aquí tienes cerca de 1 millón de euros. Obviamente, el mensaje central de la parábola no es cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta de ahorro. Jesús estaba tratando de comunicar otro mensaje aquí. El mensaje central es que nos entrega algo para administrar. En este caso, les entregó bienes. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿qué nos ha entregado Jesús para que nosotros administremos? Y obviamente dentro de eso está las finanzas. Entonces tenemos 3 personajes en nuestra historia. Uno que recibió 5, uno que recibió 2 y uno que recibió 1. Esta parábola desde pequeño me llamó la atención porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi época cuando yo estudiaba, que tenía compañeros de clase que eran muy, muy inteligentes y estudiaban menos de la mitad de lo que yo estudiaba y les iba mucho mejor. Y yo todavía recuerdo mis oraciones
le preguntaba al Señor por qué no me había hecho tan inteligente como ellos, o más inteligente. Incluso yo recuerdo que le decía, y esto me acordaba hoy día y me daba risa, porque yo le decía, Señor, ¿te das cuenta que si tú me hicieras más inteligente, yo no tendría que estar pidiéndote esto? Entonces podría usar este tiempo de oración para orar por el mundo, por ejemplo, o por cosas más importantes, interceder por otro. Yo realmente le decía eso a Dios. Yo le decía, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hazme súper inteligente, estudio menos y me dedico más a la iglesia. Y estamos los dos felices. Y la cosa es que nunca funcionó, yo creo. Ahora, esta es para otra predicación, pero ahora entiendo por qué yo no era tan rápido como ellos o tan inteligente. Es porque en el fondo todo lo que logré, lo logré gracias a Él. Y hoy día yo no me puedo parar en ninguna parte y decir, mira lo que hice con mis fuerzas, porque la verdad, yo sé que con mis fuerzas no habría llegado a ningún lado. Entonces yo entiendo ahí, después con los años entendí el propósito de Dios. Y yo siento que esto también nos puede pasar mucho en la iglesia, de que nos comparamos, y más que compararse para hablar de envidia, yo digo que de repente nos comparamos y el hecho de sentir que quizás tenemos menos nos hace apagarnos, nos hace tener miedo, nos hace no participar. Y el mensaje clave que está dando Cristo acá, y que vamos a ver en el siguiente versículo, es que no importa la cantidad, sino que importa con lo que tenemos, cuánto vamos a hacer, cómo lo vamos a invertir, cómo lo vamos a ejecutar. Esa es la clave, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente parte. Dice, y el que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas de oro. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó más 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero. Entonces, en el fondo, tenemos que el que recibió 5 los invirtió y consiguió 5. El que recibió 2 los invirtió y consiguió 2. Y el que recibió 1 dice que tuvo miedo, que lo escondió y recibió 0. ¿Por qué tuvo miedo? Es difícil saber. Quizás, una, por ejemplo, de las alternativas sería que en realidad él pensó, ok, se fue y no va a volver en un muy buen tiempo, puedo dejar esto para después. El punto es que después volvió y él no estaba preparado. Y veamos entonces que vuelve Jesús, vuelve el Señor. Y al que había invertido los 5 talentos, las 5,000 monedas, le dice, mira, Señor, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Y su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y luego vino el que había ganado, el que le dio 2 talentos o 2,000 monedas y lo duplicó. ¿Y qué creen que les dijo? ¿Creen que les dijo exactamente lo mismo, así, la misma felicitación? ¿O creen que lo felicitó la mitad? Porque en el fondo uno le estaba entregando 10,000 y el otro le estaba entregando 4,000. ¿Cuál de los dos creen que igual o no igual? Veamos, es igual. Es exactamente, palabra a palabra, la misma felicitación. Dice ahí el versículo 23, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Y esto es clave. Y me encanta, y lo encuentro precioso, porque esta es una verdad del reino de Dios tremenda. Acuérdense que esta parábola partía diciendo, el reino de Dios es como, no la sociedad en la que vivimos hoy. La sociedad en la que vivo hoy y en la que va a crecer mi hija, y a veces me da mucha pena esto, es una sociedad donde el que tiene más, muchas veces vale más. Y el que tiene 5 y ganó 5 más y tiene 10, vale más que el que tiene 4, y aunque ese invierta y gane 4 y tiene menos igual, entonces vale menos. Lamentablemente, la sociedad donde vivimos hoy muchas veces tiende a eso, a que los que tienen poco, en el fondo sientan que valen menos, o los que tienen más hacen sentir a los que tienen menos que valen menos. En el reino de Dios eso no existe. Eso es una mentira. La verdad del reino de Dios es la siguiente, que aquel que tiene, independiente si tiene 1, 2 o 5, si los invierte y los hace para Dios, va a recibir exactamente la misma felicitación de Él cuando nos pida cuentas. Nos va a decir, hiciste bien, siervo bueno y fiel, ven a compartir la felicidad del Señor. Entonces, independiente si lo que uno de repente hace como cristiano dice, esto es tan pequeñito, la verdad no está haciendo ninguna diferencia, uno tiene que tener cuidado porque puede ser de que eso que usted cree es poco, en realidad
es todo lo que se necesita para que Dios lo felicite de la misma forma que aquel que usted cree está haciendo mucho. Como cristianos es muy importante que tengamos una visión correcta de cuántos talentos tenemos. Y por talento me refiero a lo que Dios nos entregó para administrar. Usted tiene que tener una imagen correcta de cuánto tiene, no que tiene menos. Tiene que desechar todo pensamiento que le diga que usted tiene menos de lo que realmente tiene. Si no, y esto es uno de mis temores, después va a llegar Dios cuando vuelva y me va a decir, Rodrigo, ¿qué hiciste con los 2 talentos que te entregué? Y yo le voy a decir, ¿cómo que 2? Yo pensé que me habían entregado 1. ¿Qué pasó con el otro? Y yo no quiero que pase eso. O sea, imagínense, primero me voy a dar cuenta, wow, o sea que tenía otro talento y nunca lo usé. Y el otro es que en realidad no voy a haber sido un siervo bueno y fiel. Entonces para nosotros es fundamental que le preguntemos a Dios, Señor, muéstrame, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Ok? Es clave de que no piensen que tenemos menos de lo que tenemos, ¿me entienden o no? O sea, todos tenemos, a todos Dios nos ha entregado. Puede ser de que a algunos les entregó más que otros, pero en el reino de Dios eso es irrelevante. Lo relevante, lo importante, lo fundamental, es que lo que tenemos lo invirtamos, lo trabajemos para Dios. Y si se dan cuenta, en la parábola dice que el que recibió 5 ganó 5, ¿y cuántos le entregó a Dios? 10. Y el que recibió 2 ganó 2, ¿y cuánto le entregó a Dios? 4. No le entregó 3, no tomó una comisión así, ok, Señor, mira, hice 10, así que te entrego 9 a ti y yo me quedo con este 1. Lo que me habla a mí de que lo que Dios nos entrega para administrar es para su gloria. Y si se dan cuenta en todas las áreas, la forma en que yo puedo servir en la iglesia, la forma en que yo sirvo en mi familia, la forma en que yo sirvo en mi trabajo, con mis colegas, aunque quizás no tiene relación con Cristo de forma inmediata, pero donde yo me desempeño, donde yo trabajo, lo que me está mostrando esta palabra es que todo es para Él, porque todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. Entonces usted recibió capacidades, talentos, riquezas, distintas cosas. Punto 1, tengo una visión correcta de cuánto recibió. Por favor, no se miren menos. Tampoco se miren más. Mírese en la medida de lo que Dios le entregó. Punto 2, es importante administrar esas cosas, todo lo que Dios le entregó con diligencia. Punto 3, que lo que ganemos lo hagamos para Él y no para nuestro propio beneficio. Y acuérdense, el que busca el reino de los cielos dice que todo será añadido, así que en el fondo, si ustedes trabajan para el reino, créanme que no van a tener necesidad alguna, como dice el Señor. Vamos entonces a lo que pasó con nuestro tercer amigo, el que lamentablemente tuvo miedo y escondió el dinero. Dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Entonces uno podría pensar, ok, al menos no se lo gastó. O sea, esta parábola no es de que él fue y despilfarró todo lo que le entregó el jefe y listo. Y ¿sabes qué? Me quedó el 10% de lo que me diste, o aquí está el vuelto de lo que compré. No, lo guardó íntegramente. Siendo bastante dinero, no fue y se lo gastó en autos o no sé, ir a ver un partido del Bayern Múnich con lo caro que cuesta. No, estaba ahí íntegro. Y el Señor, eso no basta, no es suficiente. Le dice, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, que es algo que siempre a mí, rechinar de dientes es una cosa que me da tiritones, es como, no quiero pensar cómo es un lugar donde los dientes rechinan. Entonces se dan cuenta que en el fondo no es suficiente pasar por esta vida y haber administrado sin haber ganado nada. Dice, por último hubieras ido al banco y me lo hubieras devuelto con intereses. Por último, ¿verdad? El mensaje aquí es que el mensaje central, obviamente hay muchas interpretaciones, pero el mensaje central, lo que Cristo compartió es que, uno, Él va a volver. Y va a llegar un momento en que nosotros, así como le pasó a los caballeros en esta historia, nos vamos a enfrentar a Él y Él nos va a pedir cuenta de los talentos que nos entregó. Y la clave es que si usted no tiene una idea sana o correcta de cuántos talentos tiene,
es complicado entonces que los pueda ir, invertir y ganar más, ¿verdad? Así que el mensaje clave de hoy día es, por una parte, tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, porque eso nos va a dar una medida correcta de cuáles son, por ejemplo, los talentos y las capacidades que Él nos ha entregado. Y por otro lado, que lo que Él nos ha entregado, nosotros podamos ir e invertirlo y hacer en el fondo duplicar, triplicar o como dice la palabra, hasta el 100 por 1 lo que Él nos ha entregado. La verdad, no hay un límite, no tiene por qué ser el doblar, tiene que ser el límite. Ninguno de nosotros tiene un límite en ese sentido. Todos tenemos una labor, una responsabilidad, no solo aquí en la iglesia, ayudando en distintas partes de la iglesia, en la sociedad en general. Todos nosotros aquí tenemos un llamado. A todos nosotros Dios nos ha entregado algo que nosotros podemos trabajar y con el que podemos bendecir a otros. Yo estoy seguro de que no hay una persona aquí que tenga 0 talento. Y es como, en esta historia es como que había uno que tenía 0 talento. No, eso no existe. Todos aquí tenemos un llamado. Pero recuerde, por favor, y esta es la clave. Aquí ya voy a terminar. Y esta es la clave. Haciendo que ya voy a terminar. Y esta es la clave de que cada uno de nosotros entienda de que el talento y las capacidades que Dios les entregó no son para que nos comparemos con el otro y digamos yo tengo más, no tengo menos. Es para que nosotros trabajemos de forma enfocada, diligente y responsable para construir el reino de Dios y para construir a la iglesia. Así que finalmente me gustaría que pudiéramos hacer una oración. Esta predicación es más como una reflexión. Siento que si hoy día ustedes pudieran reflexionar un poco y hacerle a Dios en el fondo 2 preguntas. ¿Cuál es el estado de mi corazón? ¿Es el estado correcto? ¿Este es un buen tipo de suelo o es tan duro como esta baldosa? Y 2, Señor, ¿qué talentos me entregaste? ¿Qué capacidades me entregaste? ¿Qué es lo que tú me entregaste para administrar? Que cuando tú vuelvas me vas a decir, Rodrigo, Javier, Fernanda, Alejandra, te entregué esto. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Ok? Así que vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias porque tú a cada uno de nosotros nos diste talentos. Nos entregaste algo para que administremos para la construcción de tu reino. Yo te doy gracias porque todos nosotros, todos los que estamos acá, tenemos algo que tú nos diste. No hay uno solo en este lugar que tenga 0, que pueda decir, ¿sabes, Señor? Tú no te acordaste de mí. En la sociedad en la que vivimos, Señor, quizás nos pueden decir que valemos menos por nuestro salario, por el trabajo que tenemos, pero en el reino de los cielos eso no existe. En el reino de los cielos lo que existe es lo que tú nos entregaste y cómo vamos a hacer y trabajar lo que tú nos entregaste para la bendición de tu reino. Por eso yo oro, Señor, para que tú, Espíritu Santo, puedas mostrarnos hoy cuáles son mis capacidades, cuáles son las áreas de la iglesia donde yo puedo ayudar, cuáles son las áreas de la sociedad donde yo puedo causar un impacto. Señor, oramos para que para que cuando llegue el día en que tú nos pidas cuentas, nosotros te podamos decir, mira, Señor, acá está, esto es todo lo que yo hice con lo que tú me entregaste. Por favor, Señor, prepara nuestros corazones para que tu palabra produzca fruto y para que cuando estemos cara a cara contigo tengamos y podamos decir con confianza, mira, Señor, tú me entregaste 5, aquí tienes 10. Tú me entregaste 2, aquí tienes 4. Pero por favor, prepáranos, Señor. No queremos llegar con las manos vacías a ese día. Y yo te pido, Espíritu Santo, de que tú hoy puedas mostrarnos a todos nosotros nuestras capacidades, nuestro llamado, y que por ningún motivo este pensamiento de que somos muy poco, o de que no tenemos las capacidades, de que no podemos, saca eso, Señor. Eso no es del reino de Dios, son espinos, eso es parte de lo que pone el enemigo. Lo que tú pusiste en nuestros corazones es que tú nos capacitaste, es que tú nos vas a fortalecer, es que como David, tú nos vas a dar un corazón limpio. Por eso yo oro, Señor, para que hoy tú nos prepares a todos nosotros, para que seamos tierra fértil, que tu palabra dé fruto
y para que podamos salir e impactar a la sociedad con todo lo que tú nos entregaste, y que todo lo que ganemos siempre recordemos que es para ti, que es para tu reino, que es para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Cada gota de tu amor es como un río